Bueno, estamos muy contentos porque este es un tema indudablemente de mucha trascendencia, en el cual nos acompaña Carlos Proto, y más de 600 inscriptos nos acompañan, no solo de Argentina, sino de Perú, de Uruguay, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Bolivia. Me gusta identificar a todos los profesionales que nos acompañan en este tema: México, Venezuela, España, Panamá, Chile, República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Canadá. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta masterclass. Mi nombre es María Inés Lazala, directora ejecutiva del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral, y en esta masterclass pretendemos brindar a ustedes los conocimientos en relación al acuerdo alcanzado en G20-OCDE en materia de imposición a los desafíos internacionales, el acuerdo global alcanzado sobre la imposición a la digitalización y la globalización de la economía. Y conversaremos, entre otros temas, con Carlos Proto, en qué consiste el acuerdo alcanzado con la OCDE, cuándo las medidas comenzarán a ponerse en práctica, cómo afectará a los esquemas de planificación fiscal de las empresas multinacionales y cómo afectará también estas medidas a la Argentina y a la región. Para quienes deseen profundizar en esta temática, los invitamos al curso intensivo de Derecho Internacional, el curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, el famoso CITI, que ya cuenta con más de 20 ediciones, un curso que ofrece las competencias necesarias para que el asesoramiento tributario integral y la aplicación de los convenios para la doble imposición internacional. Así que ahora, ya todos conectados, me gustaría compartirles unas breves líneas sobre Carlos. Carlos Proto es contador público de la Universidad de Buenos Aires, maestría en Administración Tributaria por la Universidad Libre de Bruselas, director de Relaciones Tributarias Internacionales de la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía y negociador por la República Argentina de los convenios para evitar la doble imposición y de instrumento multilateral para la implementación de las recomendaciones del proyecto BEPS. Es representante argentino ante el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y miembro del Steering Group del Marco Inclusivo para la implementación del proyecto BEPS de la OCDE G20. Es miembro del Comité de Expertos en Cooperación Internacional sobre Asuntos Fiscales de las Naciones Unidas y coordinador del grupo de redacción del artículo 128 del Modelo de las Naciones Unidas sobre imposición a la economía digital. Representante de la República Argentina ante el Grupo de Especialistas Tributarios del Mercosur y profesor invitado y panelista en varios eventos locales e internacionales sobre la tributación internacional. Y nosotros tenemos el orgullo y el honor de que Carlos Proto forme parte de los profesores de nuestra casa de estudio, nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Y si ya estás, Carlos, en condiciones, empezamos con esta entrevista. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Buenas tardes a todos. Buenos días, si es que están en un uso horario distinto. Creo que la gente de Canadá puede ser que todavía sea de día allí. Me sorprende no solo la cantidad de inscriptos, 650 me parece demasiado para lo que esperaba y me sorprende gratamente. Y segundo, la diversidad, la cantidad de países representados o distintos lugares en los que la gente decidió conectarse. Así que sorprendido. Eso, aquí en Buenos Aires es una tarde hermosa, así que me imagino que dedicarle esta tarde a esta charla es posiblemente no por mí, sino por el tema que trataremos de abordar. Es algo novedoso y me imagino que por ahí viene tanto interés. Bárbaro, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Y como primera inquietud, me gustaría que compartas con los profesionales que nos acompañan en qué consiste, en términos generales, el acuerdo alcanzado en la OCDE G20 con relación a la economía digital y por qué se dice que es el fin de la elusión fiscal por parte de las grandes empresas internacionales. Gracias, Marinette. Me voy a tomar algunos segundos y minutos para responder, porque en qué consiste, para quienes hayan leído los blueprints, estamos hablando de centenares de páginas, más allá de que lo que se acordó hace un mes
sea algo diferente, pero bueno, es demasiada información y trataré de resumirla y ponerla en palabras que podamos comprender todos aquí los presentes. Es muy complejo y trataré de hacer de algo entendible. Primero, para entender en qué consiste la solución, sería bueno diagramar en qué consiste el problema. ¿Cuál es el problema que se trata de resolver de alguna manera? Se habla mucho de los desafíos de la digitalización o los problemas que ocasiona la digitalización de la economía o la digitalización en sí. Primero, bueno, ¿en qué consiste esto? No es los avances tecnológicos y que las administraciones tributarias no dan pie con bola con los avances tecnológicos, no es eso. Tampoco es la imposibilidad de detectar esquemas abusivos de imposición a raíz de digitalización o de prestación de servicios digitales. No estamos hablando con una cuestión de cumplimiento tributario que puede estar vinculado en menor medida, pero en realidad los desafíos a la digitalización o desafíos impositivos tienen que ver con si las herramientas actuales o los estándares internacionales en materia de tributación son suficientes para establecer un resultado óptimo desde un punto de vista de justicia tributaria o de facultades de imposición entre los países. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a ver que esos estándares internacionales se diseñaron hace mucho tiempo, 150 años más o menos. A mediados del siglo XIX empezó a surgir este fenómeno de establecimiento permanente. Quienes trabajan en convenios para evitar la doble imposición están familiarizados con esta terminología, pero para quienes no, consideremos que un establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios a partir del cual las empresas realizan sus actividades, o mejor dicho, los empresarios realizan sus actividades empresariales en un determinado lugar. ¿Por qué es relevante esto? Porque conforme el estándar internacional, solamente se puede tributar en una jurisdicción por las rentas que se obtienen de esa jurisdicción si las actividades que dan lugar a esas rentas se llevan a cabo a partir de un establecimiento permanente. Por ende, en ausencia de un establecimiento permanente, no hay imposición posible conforme a los estándares internacionales en las jurisdicciones desde las cuales se obtiene esa renta. Por ende, ya estaremos en condiciones de entender cuál es el problema. Hoy por hoy, la prestación de servicios digitales hace que el prestador no requiera un lugar fijo de negocios para prestar su servicio. No quiero dar nombres de ningún oferente ni ningún tipo de servicio, pero hoy es posible ver contenido audiovisual por streaming sin necesidad de que el prestador tenga en la esquina de nuestro barrio un lugar que nos alquile videotapes o CDs, ni nada parecido. Lo mismo si queremos hacer anuncios publicitarios, no hace falta tener una imprenta y distribuir gacetillas con anuncios. Hoy por hoy lo hacemos desde cualquier buscador informático, cualquier motor de búsqueda. Bueno, ahí empezamos a entender los negocios. Gente o empresarios o multinacionales que están detrás de estas actividades están basadas en una jurisdicción y prestan servicios en otras jurisdicciones sin que haya una presencia física, sin que haya un establecimiento permanente, un lugar fijo de negocio. Entonces, las jurisdicciones desde las cuales se accede a estos servicios, están los consumidores de estos servicios, hoy por hoy no pueden someter a imposición. Pero ¿por qué no pueden? Por el estándar internacional. ¿Y dónde está el estándar internacional? Bueno, habrá que ver los compromisos asumidos por estos países. La mayoría de los países que enfrentan este desafío son aquellos que tienen una amplia red de convenios para evitar la doble imposición, con un artículo 7, o un artículo que regula el tratamiento o las facultades de imposición respecto de los beneficios empresariales, que en ausencia de un establecimiento permanente, la renta no puede tributar en la fuente. Ese es el estándar internacional. Entonces, si tenés muchos convenios para evitar la doble imposición, sos una jurisdicción que enfrenta este desafío. Por ende, aquellos países menos desarrollados o con menores, con una red menos agresiva de convenios para evitar la doble imposición, podemos ver que nos enfrenta este desafío. Países de África o algunos países de acá en la región latinoamericana no tienen demasiados convenios para evitar la doble imposición o no los tienen con los países en los cuales se encuentran los prestadores de estos servicios. Entonces, no tienen el problema. Es cuestión de ellos introducir medidas unilaterales, una ley de impuesto a los consumos, una ley de impuesto a la renta, que considere como hecho grabado la prestación de servicios o la obtención de renta a partir de estos servicios digitales. Esa es la situación. Ahora, ¿qué pasa? Los países que se ven impedidos de aplicar su legislación doméstica por estos tratados internacionales tratan de buscar unas nuevas reglas.
Por otro lado, los países que no tienen estos tratados están tratando de introducir legislación para poder incorporar, prever este hecho grabado y empezar a recaudar a partir de ello. Todo esto se da en simultáneo porque es algo novedoso. Primero, la identificación del problema. Segundo, el surgimiento y la proliferación de estos servicios. En las últimas décadas ha crecido exponencialmente la cantidad de prestadores de servicios digitales y, a su vez, la cantidad de renta que obtienen. Y, para colmo de males, surgieron los escándalos hace 10 años de erosión de base imponible y relocalización de renta, lo que dio lugar al proyecto BEPS. Es decir, grandes multinacionales que, por algún motivo u otro, potenciados por esta digitalización, acumulaban gran cantidad de renta sin poder pagar por ella en los mercados de los cuales los obtenían. Todo este combo hizo que el G20 se ponga a mirar el asunto y le exija a la OCDE el desarrollo de medidas. Ahora, con todo este preámbulo, y perdón por el tiempo que me tomé, respondo tu pregunta: ¿en qué consisten las medidas desarrolladas en los últimos años? Por un lado, establecer nuevas reglas de nexo, ya establecimiento permanente como nexo no va más, un nuevo nexo para que un Estado pueda someter a imposición la renta generada en ese Estado. Y a su vez, nuevas reglas de atribución de renta. ¿Qué renta es la que puede tributar en ese Estado? Entonces, eso es el pilar 1. Pilar 1 de la solución global, que se acordó hace un mes y algunos días por el marco inclusivo de la OCDE y conformado por el G20 2 semanas después. Pilar 1, entonces, nuevas reglas de atribución de renta a jurisdicciones para que las puedan gravar. Es el denominado importe A. El importe A exige que algunas multinacionales, no todas, sino aquellas que superan un determinado umbral de ingresos globales netos, algo así como resultado contable consolidado después de impuestos, superior a, antes de impuestos, ingresos brutos globales, superior a 20 billones de euros. 20 billones en términos norteamericanos, acá hablando mal y pronto en esta región de Sudamérica diríamos 20.000 millones, ¿sí? 20.000 y 6 ceros después. Esos serían los 20 billones norteamericanos de ingresos brutos globales. Solo esos van a tributar este nuevo importe A, que son alrededor de unas 100 corporaciones o 100 multinacionales. ¿Cuánto van a pagar de esa renta? Bueno, solamente la renta no rutinaria. ¿Cuál es la renta no rutinaria? La que se considera extraordinaria como consecuencia de todo este fenómeno que permitió maximizar utilidades con rendimientos de escala y con un costo marginal prácticamente tendiente a cero a la hora de generar una nueva venta o prestar un nuevo servicio. Entonces, esa situación genera que las utilidades crezcan cada vez más. Entonces, las rentas no rutinarias son las que van a alcanzar por este nuevo impuesto. Van a quedar alcanzadas por el nuevo impuesto. Rentas no rutinarias que, para simplificar, se acordó que va a ser todo lo que exceda el 10% de utilidad sobre ventas. Entonces, una multinacional que a nivel global ya no es entidad por entidad, como estamos acostumbrados quienes trabajamos en imposición internacional, que es aplicación de precios de transferencia a las transacciones entre vinculadas, entidad por entidad, o determinación de la renta grabada entidad por entidad. No, acá ya es global, algo novedoso. Entonces se determina la renta global, si tiene un retorno sobre utilidades, sobre ventas, superior a un 10%, ese excedente es el que quedaría atrapado por el impuesto. ¿Cuánto de eso todavía no se definió? Y se hará en los próximos meses, pero alrededor de un 20 o 30% a definir de ese excedente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una multinacional que a nivel global obtiene un retorno sobre ventas del 15% y decimos que 10% son rentas rutinarias, el excedente y no rutinaria son 5 puntos porcentuales. Si el acuerdo se llega a plasmar en un 20% de esas rentas no rutinarias, tenemos que el excedente son 5 puntos porcentuales y al 20% de esos 5 puntos porcentuales sería un punto porcentual. Entonces, la base imponible a nivel global es un punto porcentual para ese ejemplo dado. Entonces, sobre esa base imponible de un punto porcentual es que todas las jurisdicciones de mercado van a poder cobrar un poquito de impuesto. Ese punto porcentual se va a asignar a las jurisdicciones en función de un prorrateo de cuál es la relación de ingresos brutos de esa jurisdicción con respecto a los ingresos brutos globales de la multinacional. Si un mercado en particular tiene una décima parte, y sería una exageración, seguramente sea mucho menos, por ejemplo, si Argentina tiene una participación en el mercado para esa multinacional del 1%,
va a poder gravar el 1% de ese punto porcentual. Veremos que la recaudación no parece ser dramática. Bueno, eso es la base de imposición. Ya vimos los sujetos, que son esas 100 multinacionales más grandes y con mayor nivel de rentabilidad. Y después hay un montón de artilugios que lo hacen todavía más complejo. Hay un mecanismo para identificar, bueno, quién dentro del grupo multinacional fue la que soporta la carga tributaria. ¿Quién es el que acumuló la ganancia no rutinaria? La entidad X de la jurisdicción W. Bueno, esa va a tener que pagar el impuesto y esa entidad es la que debe aliviarse, o a la que se le debe aliviar la doble imposición, porque ya tributan su jurisdicción de residencia por su renta global. Por ejemplo, si fuese una multinacional X y la entidad, supongamos, está basada en Argentina, está situada en Argentina, la entidad que se considera acumuló esa ganancia no rutinaria, bueno, en Argentina ya tributó por su renta mundial, renta de fuente extranjera, grabada, y paga el 30%, el 35% según el año fiscal. Bueno, por esa ganancia tributa en Argentina, pero si ahora puede tributar en Uruguay, en Perú, en Colombia, como jurisdicción de mercado, va a poder pagar el importe A sobre ese punto porcentual. Bueno, Argentina tendrá que conceder un crédito de impuesto y otro país, en vez de un crédito de impuesto, tal vez conceda una exención de base imponible. Será cada uno de los países el que decida el método. Pero bueno, hay que identificar esas entidades para saber qué jurisdicción tiene que hacer la línea. Y a su vez, para evitar incertidumbre, hay un mecanismo de certeza, hay un mecanismo que va a prevenir las controversias y, una vez surgidas, la va a tratar de resolver. Y acá algo interesante es un mecanismo de resolución de controversias vinculante y obligatorio. Ya les explicaremos en qué consiste, pero bueno, sepan eso, es algo novedoso también y requiere un mecanismo muy aceitado, tanto a nivel de las administraciones como de las multinacionales, para saber bien cómo operará este nuevo impuesto. Pero a priori es un nuevo impuesto para las 100 empresas más ricas, no es un impuesto muy grande, sino sobre un X%, un 20 o un 30% sobre su ganancia no rutinaria. Eso es el pilar 1. Pilar 2 es algo más simple y no tiene nada que ver con la digitalización. Pero la digitalización potenció estas erosiones de base imponible. Recién decíamos que el proyecto BEPS tenía que ver con justamente eso, multinacionales que pagan muy poca renta. Vemos que en las jurisdicciones del mercado no pagaban porque no tienen establecimiento permanente, pero tampoco pagan demasiado en sus jurisdicciones de residencia. Tal vez se benefician de un régimen de promoción, están en una jurisdicción de baja o nula tributación, lo que fuere. Bueno, la idea del pilar 2 es nivelar la cancha, que todos los multinacionales paguen por lo menos un X porcentaje, no importa dónde, pero a nivel global que paguen un determinado nivel de impuestos. Se habla de al menos un 15%, todavía no se definió la alícuota mínima acordada, pero va a ser por lo menos 15%. Eso es lo que se acordó a nivel de marco inclusivo y a nivel de G20. Puede ser más, puede ser justo 15, no lo sabemos. De acá a unos meses se va a resolver. Bueno, el impuesto que no pagó al 15% en una jurisdicción de bajo nula, supongamos tributó al 8%, bueno, los 7 puntos porcentuales de diferencia respecto de su ganancia originada o obtenida en esa jurisdicción, va a poder tributar en la jurisdicción donde haya otro componente del grupo. Ya sea la jurisdicción donde se encuentre la controlante, si es una compañía, por ejemplo, basada en Estados Unidos, será en Estados Unidos, o si la controlante se encuentra en una jurisdicción que decide no aplicar esto, porque después vamos a ver el estatus, pero es un common approach, es una recomendación, no es una obligación incorporar estas recomendaciones del Pilar 2. Si un país decide no aplicar estas reglas, bueno, y en ese país se encuentra la controlante del grupo, no es que la sociedad o el grupo en sí deja de pagar este impuesto, lo pagará en otro lado. Ahí es donde se aplica de manera subsidiaria la segunda regla, que es la regla de pagos subgravados, y entonces aquellas jurisdicciones donde se encuentran entidades del grupo que hicieron pagos deducibles, que fueron obtenidos por la entidad situada en una jurisdicción de baja o nula imposición, o que por el motivo que fuere tributó menos de ese 15%, esas jurisdicciones donde se encuentran esas entidades del grupo van a poder someter a imposición la renta que no tributó a ese nivel adecuado del 15%. Es decir, esos 7 puntos porcentuales que no tributaron en el país del beneficiario, tributarán en los distintos países donde se encuentran las entidades que hicieron pagos que dieron lugar a una deducción de impuestos. Perdón por la complejidad del tema y lo rápido que lo estoy presentando, es mucho más complejo que esto, pero esa es en grandes líneas la idea, es que el impuesto que no se pagó en una jurisdicción porque quiere promocionar o porque es una jurisdicción de bajo nula imposición, bueno, ese impuesto tributará en alguna otra jurisdicción. Entonces se nivela la situación.
al menos todas las multinacionales van a pagar ese 15% o más, lo que se acuerde, pero supongamos que es 15, al menos van a tributar ese 15%. Repartido en distintas jurisdicciones. En la jurisdicción de baja nula y la diferencia en las demás jurisdicciones, ya sea la de la controlante o en las demás jurisdicciones donde haya entidades que hicieron pagos deducibles. Ese es el esquema total. Esto lo que busca el Pilar 2 entonces es, de alguna manera, evitar la proliferación de situaciones en las que las multinacionales obtienen mucha renta y pagan poco impuesto. El impuesto de la jurisdicción de mercado lo soluciona el Pilar 1. El impuesto de la jurisdicción de residencia lo trata de solucionar el Pilar 2, y se espera que, bueno, en cuanto se implemente esto, haya una situación de imposición de al menos un 15% a nivel global. En eso consiste entonces la solución global a la que se acordó, y se espera que, bueno, que cada vez más países adhieran a ella. Hasta ahora han sido 132 de 139. Son 139 los países que participan del marco inclusivo, y tan solo 7 decidieron no comprometerse con esta solución. Perdón por la extensa de la respuesta. No, muy, muy bueno el resumen, sobre todo sabiendo que habrá conllevado mucha interacción entre los países y entre justamente las negociaciones. Y ahora me gustaría, Carlos, que nos comentes, ¿cuándo crees que todas estas medidas comenzarán a ponerse en práctica y cómo crees que afectará a los esquemas de planificación fiscal de las empresas multinacionales alcanzados por tales medidas? Mira, para que se pueda implementar faltan unos meses. Supuestamente hay puntos pendientes, algunas cuestiones técnicas que se están resolviendo y están prácticamente a punto, y otras que requieren una definición, si se quiere, de índole política. Hace un rato hablaba de que todavía no está definido si el porcentaje de atribución a las jurisdicciones de mercado para el Pilar 1 es del 20 o 30% de las rentas no rutinarias. Bueno, eso se tiene que definir. ¿Cuándo? De acá a octubre. Octubre es el plazo que vence al marco inclusivo para que presente ya una solución definida al G20. En octubre es la última reunión de ministros de finanzas y jefes de Banco Central, entonces en octubre es la última oportunidad. De acá a octubre se tiene que resolver, por ejemplo, eso respecto del Pilar. Se tiene que resolver, y algo que no mencioné antes es, bueno, ¿cuál es el compromiso para aplicar esto? ¿Qué implica que los países adhieran al Pilar 1? Bueno, dejan de aplicar sus medidas unilaterales. El impuesto digital que iba a proliferar en ausencia de esta solución global dejará de proliferar. Y hay un compromiso de que así sea. Se tiene que definir entonces cuáles son esas medidas unilaterales. Por otro lado, recién hablé del Pilar 2, se tiene que definir cuál es ese porcentaje. Se habla hoy de al menos 15, pero todavía no se definió. Puede ser 15, 16, 21 como propuso Estados Unidos, o 25 como sugirió el ministro de Economía de Argentina hace un mes, más o menos, en una conferencia internacional. Veremos. Hay una tensión acá, y recién hablabas de las discusiones que se llevaron a cabo. Hay una tensión muy grande. Países, no sé si considerados de baja o nula tributación, pero que tienen esquemas un poco más amigables al sector corporativo, tienen alícuotas más bajas. Irlanda tiene un 12,5. Hungría, Estonia, son países que también tienen bajos niveles de imposición, y el 15% ya les parece mucho. Entonces hay una tensión de países que quieren más y países que quieren menos. Bueno, 15 es algo que hoy por hoy 132 países parecen decir que sí. Vemos dónde termina, pero bueno, esa definición será de acá a octubre. Entonces, de acá a octubre se cierran todas estas cuestiones, si se quieren, políticas y detalles técnicos, se presenta la solución global. Y luego hay que implementarlo. El compromiso no se asume por acordarlo en el marco inclusivo y que el G20 lo conforme, sino que se requieren instrumentos jurídicos para que eso suceda. Cada país tiene su sistema y nadie puede regular impuestos si no es por una ley, por ejemplo. ¿Y cómo se armonizan estas distintas leyes unilaterales o disposiciones locales? Se tienen que armonizar con un tratado internacional. Entonces, por un lado se va a trabajar en el desarrollo de legislaciones modelo para que la determinación del importe A sea similar en cada uno de los países que implementan el Pilar 1, para que los compromisos en materia de resolución de conflictos y de concesión de crédito de impuesto o el alivio de doble imposición sea similar en cada uno de los países. Legislación no es modelo. Se están desarrollando para el Pilar 2, se van a empezar a desarrollar para el Pilar 1 también. Y a su vez, hablaba hace un rato de cómo armonizar todo esto también y cuál es el verdadero compromiso. Es un tratado internacional. Se imagina uno que va a haber un instrumento multilateral para el Pilar 1, un instrumento multilateral para el Pilar 2. Estos instrumentos multilaterales son distintos
del instrumento multilateral de la acción 15, porque la acción 15, el objetivo que tuvo fue actualizar de manera rápida y eficiente la red de convenios bilaterales que estaba vigente en ese entonces. Esto es algo distinto, esto no es enmendar los convenios para que esto sea posible, esto es algo novedoso y, si se quiere, prescinde de un convenio para evitar la doble imposición. Argentina podrá implementar el importe A para gravar la ganancia no rutinaria de un grupo basado en Estados Unidos, incluso cuando no tiene un convenio para evitar la doble imposición vigente con Estados Unidos. Y la idea no es que firme un convenio para evitar la doble imposición, sino que puede implementar esto in absentia de un convenio. Es decir, el nuevo instrumento multilateral va a prever estas relaciones, si se quiere, de índole multilateral también, sin que cada uno de los países esté vinculado por un convenio bilateral. Entonces, un nuevo tratado internacional que se desarrollará, entiendo yo, que cuanto antes, una vez que esté definido todo en octubre, se trabajará tal como se trabajó en el instrumento multilateral de la acción 15, los países participarán en un pie de igualdad en meses, y la idea es que a fin del año 2022 este instrumento esté terminado y se pueda ofrecer a la firma para que ocurra en algún momento de 2023, y los países empiecen a ratificar este instrumento, porque una vez que está firmado el instrumento, cada país tiene que cumplir con sus requisitos constitucionales a los fines de que ese instrumento entre en vigor. En el caso de Argentina, tiene que ser aprobado por el Congreso, porque el instrumento lo firma el Ejecutivo, pero el Legislativo es el que debe, conforme a la Constitución, aprobar o desechar. Entonces, lo aprueba el Congreso. Entonces, desde un punto de vista constitucional, en Argentina, por ejemplo, está en condiciones de ratificar el instrumento y puede entrar en vigor. Se espera que entre en vigor en 2024-2025, cuanto antes mejor. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla todo, porque de nada sirve que lo firmen 131 países y un país, que no, seguramente no va a ser ni un país sudamericano ni un país africano. Si ese país que no lo firma o no lo entra en vigor es un país clave, porque es allí donde se encuentra la jurisdicción, mejor dicho, donde se encuentra la entidad que debe aliviar la doble imposición, o allí se encuentra la controlante y por ende no puede presentar la declaración jurada, hay un problema. Si, por ejemplo, Irlanda, Luxemburgo, Holanda no participa, la multinacional se queda sin el derecho de que le devuelvan la doble imposición o que le alivien la doble imposición. O, por ende, si la jurisdicción que no firma esto es Estados Unidos, que es donde se supone están las controlantes de estas entidades, y posiblemente no haya compromiso alguno de que se determine a nivel global la ganancia y se pueda liquidar el impuesto en cada una de las jurisdicciones de mercado. Entonces, se requiere algo que se habla de una masa crítica. Determinados países tienen que estar sí o sí en condiciones de poner esto en marcha, y por ende se calcula que recién 2024-2025 comenzaría esto. Pero bueno, es un poco apresurado todavía, y eso será para esos países y los países que lo hayan ratificado. Si Argentina espera mucho, como viene esperando, por ejemplo, con el instrumento multilateral de la acción 15, tal vez Argentina no pueda aplicar esto nunca, o no en los próximos 10 años. Habrá que ver las decisiones políticas de cada momento. Sí, con respecto a Argentina, me gustaría que nos comentes cómo pensás que este conjunto de medidas podría afectar a la Argentina y a la región en general. Y si es verdad que entre los compromisos que asumen los países en materia de certeza tributaria aparece el arbitraje. Sí, gracias por la pregunta. Me había quedado pendiente de la pregunta anterior, es cómo lo va a recibir la comunidad de negocios. Yo creo que con respecto al Pilar 1 lo van a celebrar. Creo que el Pilar 1 es una solución a ellas, porque si proliferaban las medidas unilaterales, iban a tener que pagar muchos impuestos y de manera descoordinada. Por otro lado, el Pilar 1 y el importe A admite esa doble imposición o ese alivio de doble imposición del que hablaba antes. Entonces, el importe A que empiecen a pagar las jurisdicciones de mercado, no solo que va a ser menor y a su vez uniforme en cada uno de los países, sino que a su vez va a ser aliviado en la residencia. Con lo cual, es un escenario favorable para el entorno de negocios. Yo creo que el Pilar 1 va a ser bien recibido, al menos por las empresas que brindan servicios digitales, que es a quienes están enfocadas las medidas unilaterales, los Digital Service Tax que han dictado algunos países. Por otro lado, tenemos que el importe A, dentro de esas 100 empresas más grandes y exitosas y rentables, hay empresas que brindan servicios o venden bienes que no necesariamente son ni a consumidores finales ni en un entorno digital. Por ejemplo, tenemos grandes automotrices, tenemos retail, tenemos un montón de industrias que van a estar alcanzadas por el importe A y no son digitales. Bueno, para ellos es un problema, porque van a empezar a pagar un impuesto
en las jurisdicciones de mercado cuando antes no lo hacían, y tampoco había un riesgo de que empiecen a hacerlo. Ahí es donde se necesita entonces que el alivio de la doble imposición sea cierto, y por eso, ¿cierto?, que trae lugar a certeza. El mecanismo de resolución y prevención de controversias tiene que funcionar bien, si no, va a generar un problema para estas empresas. A priori, entonces, el pilar 1 debería ser inocuo, porque el impuesto que tributa en el mercado debería ser aliviado en residencia, pero hay que ver cómo se implementa, si hay o no certidumbre, si los países se atienen a ese compromiso que recién mencionaste del arbitraje. Eso es en cuanto va a reaccionar, o cómo va a reaccionar el entorno de negocios respecto al pilar 1. Respecto al pilar 2, se espera que muchas de las estructuras tendientes a maximizar utilidades mediante la reducción de la carga tributaria se caigan en desuso. Ya no tiene sentido planificar interponiendo sociedades en Bermudas, Bahamas o en alguna otra jurisdicción con niveles amigables de imposición, o regímenes territoriales, si se quieren, que no graban la renta fuente extranjera, o algún régimen particular para atraer activos intangibles. Bueno, ya no es necesario esto, porque el impuesto que se ahorran en las jurisdicciones donde se encuentran estas entidades, van a terminar tributando en las jurisdicciones donde está la controlante o en donde están las demás filiales del grupo. Entonces, el ahorro tributario, al menos hasta un 15%, pasa a ser nulo. Entonces, tal vez, por un lado, dejen de proliferar estos esquemas de tributación, se van a situar en jurisdicciones que tengan un impuesto corporativo de alrededor del 15%, y por otro lado está la reacción de los países. Entiendo yo que las jurisdicciones que mencioné recién, que tienen esquemas demasiado atractivos para los hubs internacionales, tal vez para evitar la competencia desleal, que empiecen a migrar hacia jurisdicciones con un 15%, lo suban del 0, 7, 10, lo suban al 15%, para por lo menos mantener las inversiones o atraer las que todavía no llegaron. Eso es lo que se especula como una reacción secundaria de acá a unos años, en virtud del comportamiento que tengan las multinacionales. ¿Qué se espera en la región? Y ahora sí, respondiendo a esta pregunta, en el caso de Argentina y muchos países de la región, la situación es un poco ambivalente. Respecto del pilar 1, hay que ver cuál es el costo de oportunidad. Y medido en términos de recaudación para las administraciones tributarias, yo creo que el costo de oportunidad es grande, porque la introducción de una medida unilateral, un impuesto a los servicios digitales, ya sea como un impuesto al consumo específico o un hecho grabado dentro del impuesto a la renta, se estima que siempre iba a ser más alto de lo que termina siendo el importear. Hace un ratito expliqué que era respecto de un punto porcentual de ganancia, es según la proporción que tenga la participante en las ventas globales. Esa proporción va a ser muy baja, por lo general, en una gran multinacional. Segundo, no solo la recaudación a una empresa en particular va a ser menos, sino que a su vez este importe se va a reclamar solamente a 100 multinacionales, o a las 100 multinacionales que en todo caso operen en esa jurisdicción. Por ende, creo que el análisis es similar en el caso de todos los países latinoamericanos. Países que tienen altos niveles de imposición corporativo o al no residente, van a recaudar menos, van a rescindir la posibilidad de aplicar impuestos a otras empresas que no sean esas 100. Y por otro lado va a generar una desigualdad. ¿Por qué la empresa X tiene que pagar y la empresa W no? Porque tiene un umbral de ventas menor, porque tiene una rentabilidad menor al 10%. Bueno, se genera una situación tal vez a tener en cuenta de equidad ante el tributo. ¿Por qué el que tiene un ingresos más altos paga y yo que no los tengo no debo pagar? Bueno, yo me siento favorecido, pero el otro va a tener que pagar, y pagar este impuesto es caro. No solo por el quantum, sino por lo engorroso que es la determinación de la base imponible. Hay que destinar recursos a consolidar estados contables, hacer los análisis pertinentes para hacer eliminaciones, llegar a un estado contable consolidado y ver después cuál es el importe A, cuál de las entidades obtuvo esa ganancia no rutinaria, cuánta de esa ganancia no rutinaria la obtuvo la empresa X, cuánto la empresa Y, en qué jurisdicciones está, cuánto deben aliviar de doble imposición, la doble imposición respecto de qué países, cómo se reparten en el mercado esas dos, si son solo esas dos entidades de la multinacional. Todo eso requiere recursos que las corporaciones van a tener que destinar para
hacer frente a esta nueva obligación, y a su vez recursos en las administraciones tributarias para poder desafiar si lo que le presenta la declaración jurada del contribuyente está bien o está mal, y a su vez ponerse de acuerdo con los demás países en ese mecanismo de certeza tributaria. Entonces, es complicado, los países de la región, por un lado, se someten a este mecanismo, recién hablabas del arbitraje, sí, este arbitraje ya pierden control de cuánto se determina de la base imponible, y ya no es el tribunal de esa jurisdicción el que dice la base imponible es esta, sino que en todo caso está sometido al arbitraje internacional. Después veremos las interacciones entre ese arbitraje internacional y la justicia ordinaria, si tiene precedencia uno sobre otro, cuestión también a analizar nosotros internamente. Pero a priori las administraciones tributarias tienen que poner de acuerdo entre sí. Y si hay una que no le gusta, pero los demás se pusieron de acuerdo de que la determinación es distinta, esa que está en disidencia tendrá que aceptar la decisión de la mayoría o la decisión del panel arbitral. Ahí se rescinde soberanía. Entonces, los países, y visto desde la administración tributaria, rescinden soberanía con respecto a qué tipo de impuesto introducir. Ya no es un impuesto a las ventas, ya no es un impuesto o un hecho imponible en ganancias, que lo manejan a la alícuota que quieren y con la base imponible que quieren, sino que a su vez es un atentado contra, si se quiere, la posibilidad de regular la obligación tributaria sin que nadie de afuera le diga cuánto es. Porque hoy por hoy los países de la región prácticamente no han dado su consentimiento al arbitraje. Hay contadas excepciones en convenios para evitar la doble imposición, pero por lo general la región todavía no estaba preparada para que una otra administración tributaria o un árbitro les diga a la administración tributaria cuál es la obligación tributaria del contribuyente. Ahí es donde aparece una primera alarma, o si se quiere, una falta de margen de maniobra por parte de la administración tributaria, y están quienes dicen que es un atentado más a la soberanía. Así que eso con respecto al mecanismo de certeza. ¿Cómo va a impactar en la región con respecto al Pilar 1? Respecto del Pilar 2, mi pronóstico es un poco menos dramático, pero también un poco más de resignación. Creo que el Pilar 2 va a ser inocuo a la región, porque no se va a recaudar mucho, porque las entidades alcanzadas por el Pilar 2 son las que tienen un umbral de ingresos brutos anuales, un umbral de ingresos brutos anuales superior a 750 millones de euros, ahí es millones con M, o sea, 6 ceros, y no todas ellas están basadas en las jurisdicciones de la región. No todas las entidades, que son alrededor de 2.400, 2.500, tienen una controlante en la región, que es la que se espera que va a aplicar la regla de inclusión de renta, que es la regla primaria del Pilar 2. Hace un rato, cuando les describía el Pilar 2, decía que el impuesto que no paga en la jurisdicción de baja nula tributa por lo general en la jurisdicción donde se encuentra la controlante del grupo. Bueno, por lo general las controlantes de los grupos no van a estar en esta región, van a estar en otro lado. Algunos sí, pero no la gran mayoría. Entonces, no va a haber una mayor recaudación vía Income Inclusion Rule, que es la regla primaria, y salvo que la controlante esté en una jurisdicción que no aplique el Pilar 2, ahí sí se aplica subsidiariamente la segunda regla, que es la de los pagos subrecabados. Entonces ahí sí, seguramente en la región haya entidades de algún grupo que puedan recaudar vía este mecanismo, pero va a ser la minoría de los casos, porque por lo general las entidades van a estar, mejor dicho, los grupos van a estar controlados por una entidad situada en una jurisdicción que aplica el Pilar 2 y por ende la Income Inclusion Rule. Entonces, desde un punto de vista recaudatorio, no va a ser mucho el cambio para las administraciones tributarias de la región. Y para la comunidad de negocios, prácticamente tampoco. Todo esto se va a consolidar el análisis, la recopilación y la obligación, o hacer frente a la obligación tributaria, cumplir con estas obligaciones, será en la jurisdicción de la controlante. Entonces, si las controlantes no están acá, a las entidades del grupo tendrá que contribuir con mayor información, algún nuevo reporte que llenar a la hora de reportar a la casa matriz, pero no necesariamente la obligación de presentarse ante el fisco y en todo caso discutir esto a la hora de ver si está bien liquidado o no el gravamen. Entiendo yo que el Pilar 2 por lo general va a ser discutido en la jurisdicción donde se encuentre la controlante. Pero bueno, habrá que ver los casos en particular, si o no la controlante está en un país obligado al Pilar 2. Así que espero haber respondido con esto tus preguntas.
Sí, y en cuanto a la solución global, nos comentabas que fue suscripta por 132 de 139 países que componen el marco inclusivo de la OCDE. Ahora, ¿quién crees que ha sido el ganador en esta pulseada que derivará en el acuerdo internacional alcanzado, bueno, en julio, el mes pasado recién? ¿Y cómo han sido las discusiones entre países con intereses y realidades tan distintas? ¿Quién ha sido el ganador? Hace un rato mencionaba que los favorecidos por esta iniciativa son tal vez aquellas multinacionales que brindan servicios digitales. Ya sean porque están amparadas dentro del umbral del pilar 1, el umbral del importe A, aquellas con rentabilidad superior al 10% y con ingresos brutos anuales globales superiores a 20.000 millones de dólares o euros. Ellas van a tener un único impuesto armonizado y, como les dije recién, con una base imponible relativamente baja. Y el costo de oportunidad, o mejor dicho, cuál era el escenario ante la ausencia de esta solución global, eran las medidas unilaterales que cada país iba a regular a gusto y piacere. Y países con altas ambiciones recaudatorias seguramente iban a someter un impuesto más alto, seguramente sean menos agradables a la hora de discutir si estaba bien o mal liquidado ese impuesto, y posiblemente haya habido mayor nivel de litigación con todos los costos asociados a ello. Entonces yo creo que las ganadoras son, por un lado, esas 100 multinacionales que se aseguran esto, que a su vez va a ser aliviado en jurisdicción de residencia, a diferencia del otro que en el escenario actual no había. Estados Unidos, de hecho, sacó normativa el año pasado que decía de ninguna manera iba a dar crédito de impuestos por el gravamen análogo pagado en el exterior, porque decían que esto no era análogo, un impuesto a los servicios digitales no es análogo al impuesto a la renta americana. Entonces eso podía suceder en otros países donde la imposición de la fuente no era aliviada en residencia. Entonces, favorecidas las 100 empresas del importe A, y ni hablar las otras empresas que brindan servicios digitales que no están dentro de esas 100 porque tienen umbrales más bajos, pero que hubiesen estado sometidas a medidas unilaterales. ¿Sí? Hoy el compromiso es que si vos sos un país y aplicás el pilar 1, te comprometés a no aplicar medida unilateral. Quiere decir que el impuesto digital que tenés en tu legislación o pensabas introducir en tu legislación, lo dejás en stand-by. No lo aplicás. No solo a las 100, sino que a las otras tampoco. Todavía no se definió, pero la tendencia es esa. Y se espera eso a la hora de, o es lo que se comprometieron los países hace un mes, a remover medidas unilaterales a todas las compañías, sean o no las alcanzadas por el importe A. Entonces las beneficiadas son entonces las empresas de este sector de negocios, que hubiesen pagado un impuesto digital descoordinado y alto en muchos países. Segundo favorecido, posiblemente los países donde estas empresas se encontraban, porque si no iban a tener ellos el problema, el lobby que iban a hacer en el Departamento del Tesoro americano o en el Ministerio de Economía de los distintos países donde se encuentran estas multinacionales. Por un lado, porque se aseguran que si van a dar un alivio a la doble imposición, el impuesto en la fuente va a ser lo más bajo posible para que la recaudación que resignan en residencia sea lo más bajo posible también. Entonces, ahí podemos decir que los ganadores son aquellos países donde se encuentran radicadas las entidades que a priori acumularon la ganancia no rutinaria, o los países donde se encuentran las entidades que hayan o no obtenido la ganancia no rutinaria, son el primer contacto con el cliente, que es el conocido por nosotros beneficiario del exterior. Es ¿a quién le pago? Bueno, él es el que obtiene la renta, más allá de que tenga pérdidas constantes y su esquema o su estructura de negocios de grupo hace tal que la ganancia que obtiene de un país en realidad se licúa con préstamos intercompany. Bueno, se verá. Pero alguien del grupo la obtuvo, la ganancia. Nuestras legislaciones no están preparadas para hacer ese análisis a nivel global. Lo único que mira es quién obtuvo la renta, a quién se le pagó, yo le retengo a él, haya tenido renta o no, me da lo mismo. Yo retengo en base bruta, no en base neta. Bueno, entonces los países donde están esas entidades se ven beneficiadas, porque en todo caso ya no les van a retener cuando no había impuesto en la residencia, o el poco impuesto que había en residencia iba a ser anulado por el crédito de impuesto por el impuesto análogo. Entonces, segundos beneficiados estos países.
¿Quiénes perdieron? Todos aquellos países que pensaban que iban a recaudar más por esto. Y cuando hablo de países no hablo de contribuyentes, hablo de poderes ejecutivos que controlan las administraciones tributarias. Países grandes con un gran mercado y con altos niveles de imposición, no voy a dar nombres, pero todos sabemos quiénes pueden ser, salieron perdiendo, porque son los que pensaban recaudar X y ahora están recaudando X menos 99. Así que bueno, eso por otro lado. ¿Cómo se dieron las discusiones? Fueron ásperas. Tal vez no tanto a nivel de plenario, donde una reunión es un poco más solemne y formal, pero sí en los grupos de trabajo y en el steering group, que es tal vez la mesa chica de estos 139 países. De 139, creo que alrededor de 20 están en el steering group. Obviamente está el G7, varios países G20, y después algún que otro representante, una pequeña isla, un paraíso fiscal, un gran mercado. Bueno, hay una cierta diversidad y representación en el steering group. Ahí es donde se dieron las discusiones más ásperas. Cada uno quería hacer prevalecer su idea. Estaba el Reino Unido con la necesidad de que haya impuestos donde está el usuario. Estaba Estados Unidos, que decían, no, yo no voy a pagar por mis empresas digitales, si pagan las empresas digitales que paguen todas, y ahí es donde apareció el consumer facing del blueprint de octubre del año pasado, y luego trascendió a todas, por ende Estados Unidos ganó ahí ganó la pulseada, ya no son centralizadas las empresas digitales, sino que son todas las empresas. Y después están países con una ambición tal vez más recaudatoria como la India, que por tener un gran mercado basado en usuarios, consideraron que cualquier otro tipo de solución hubiese sido mejor, sobre todo si se iba a un reparto de utilidades en función de las ventas, que era similar al planteo que hizo en su momento el G24 con un reparto de utilidades de esa manera. Así que bueno, las tensiones fueron muchas, la diversidad de los países también, y creo que la solución no es un equilibrio, porque la representación de los países no es muy homogénea. Están todos los países del G7, están muchos países de la OCDE, la mitad de los miembros de Steering Group son países OCDE. Los otros países tal vez no tienen un delegado tan activo, por más que tengan intereses que defender, tal vez no lo hacían de una manera tan activa. Entonces podemos decir que ha sido bastante difícil la negociación. Los países del G24 se asociaron de alguna manera, salvo China, pero por ejemplo tenemos Sudáfrica, Argentina, Brasil, Colombia, India, Nigeria, participando en el Steering Group, tenían una visión más bien similar y trataron de alguna manera contrarrestar la presión del G7, que quería un impuesto más bien nulo. Así que bueno, en el marco en ese contexto se dieron las negociaciones y hoy tenemos lo que tenemos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tanto detalle, tanta generosidad y tanta interna compartida, que nos viene bien también saberla. Y como última pregunta de las que yo preparé, ahora después vamos a las que hicieron los profesionales que nos acompañan, me gustaría que nos comentes en qué se diferencia la solución global propuesta por la OCDE G20 y la recomendación adoptada este año desde las Naciones Unidas. ¿Cuál es su estatus y cuál crees que será la solución que adoptarán los países? Bien, hace unos meses también, en abril de este año, las Naciones Unidas, a través de su comité de expertos, tributación internacional, aprobaron una solución mucho más simple. Hace un rato mencioné a aquellos que entienden algo de convenios o están familiarizados con los convenios para el traslado de imposición, saben que existen alternativas para someter a imposición en la fuente rentas de un no residente. Así se estructuran los artículos, por ejemplo, de las rentas pasivas, intereses y regalías, y servicios técnicos en el caso del modelo de las Naciones Unidas. En estos convenios se permite que la fuente retenga o grave hasta cierto nivel y no más que eso. Entonces es una fácil determinación de la base imponible, pero es un análisis de entidad por entidad. Con este preconcepto, el Comité de las Naciones Unidas dijo, busquemos una solución similar, sobre todo cuando el problema que tenemos que solucionar se encuentra también en los convenios. Cuando empezamos esta charla, hablábamos de que el desafío impositivo tiene que ver con que los convenios
que es donde se encuentra el estándar internacional, impiden la recaudación por recaudación de renta o imposición de renta obtenida en ausencia de un establecimiento permanente. Ese es el estándar. Bueno, si el estándar está en los convenios e impiden gravar en ausencia de un establecimiento permanente, ¿por qué no vamos a la misma solución que se encontró para otros escenarios en los que la renta se obtiene, en algunos casos, en ausencia de un establecimiento permanente? Como es el caso de los intereses, dividendos, perdón, intereses, regalías y servicios técnicos en el caso del modelo. Haya o no haya establecimiento permanente, la fuente puede gravar, pero se pone un límite. Puede gravar hasta el X%. De hecho, el modelo de las Naciones Unidas no establece ningún porcentaje. Esto se negocia a nivel bilateral. Bueno, la misma idea obtuvo el comité en estos últimos años, pero quedó plasmado este año cuando llegó a un acuerdo, y es el artículo 12b. El artículo 12b permite la imposición en la fuente, en ausencia de un establecimiento permanente, por renta proveniente de la prestación de servicios digitales. Y bueno, hay una definición de qué es un servicio digital, cuándo proviene de una jurisdicción y cuándo no proviene de una jurisdicción. Bueno, todo eso está detallado en esta solución. Entonces, la principal diferencia es que uno, en vez de partir de un esquema global, mejor dicho, la solución global de la OCDE y el G20, parte de una determinación de ganancia neta global a nivel de grupo. Mientras que la solución directa de las Naciones Unidas va entidad por entidad. Se retiene hasta un límite. El límite es un X porcentaje de los pagos realizados desde tal jurisdicción. No tiene nada que ver con si se obtuvo o no se obtuvo una ganancia neta y si excede o no un carácter rutinario o no rutinario. Permite, de todos modos, llegar a un escenario similar, pero ya es a requerimiento del contribuyente presentar toda la información y decir, bueno, mire, el beneficiario de la renta obtuvo una ganancia neta más baja, podemos aplicar la ganancia neta del grupo y no la mía, y ahí, a opción del contribuyente, puede liquidar el impuesto en ganancia en base neta. Pero bueno, es una opción. La medida por default es retención en la fuente en base bruta, tal como vienen pregonando los artículos de los convenios prioritarios de la imposición respecto de intereses y regalías. ¿Cuál es el estatus? Todavía es nulo, porque no deja de ser una recomendación en un modelo. No es ni soft law, no es nada, es un modelo, y después requiere que los países lo negocien bilateralmente, y esos convenios, una vez firmados, sean ratificados y entren en vigor. Y después que haya legislación interna que permita la aplicación de ese convenio. Si no hay legislación interna que contemple el hecho imponible, no hay recaudación. Esa recaudación va a estar a partir de la ley interna y va a tener el tope del convenio. Segundo, el convenio tiene que ser entre países relevantes. Tiene que haber un país de mercado y un país, por lo menos, donde se encuentre el prestador del servicio digital. Que lo firmen un país africano con un país latinoamericano, todo muy lindo, pero no va a tener prácticamente aplicación, porque los oferentes o prestadores de servicios digitales están por la general en otras jurisdicciones. Hace un rato mencionaba Irlanda, Holanda, Luxemburgo. Bueno, si no lo firmas con esos países no va a tener sentido. O lo firmas directamente con Estados Unidos. Pero si no lo firmas con esos países, no va a tener ningún impacto. El estatus entonces todavía está en veremos. Dudo que se desarrolle un instrumento multilateral para enmendar todos los convenios vigentes para introducir esto. ¿Por qué? Porque ya vimos que 132 países eligieron una solución diferente. Después veremos si es realizable o no es realizable, si lo va a aprobar el Congreso americano. Los senadores sabemos que son bastante reacios al multilateralismo, sobre todo en materia tributaria. Sabemos que no quieren introducir nuevos impuestos, y acá parece que va a haber nuevos impuestos. Entonces, yo todavía tengo mis reparos con respecto a la solución global, pero no por lo que pueda hacer la región latinoamericana, sino por lo que pueda hacer el propio Estados Unidos. ¿Qué van a hacer los países? Yo entiendo que ya dijeron que van a ir para adelante con la solución global de la OCDE, 132 países, van a seguir, están en una especie de cinta transportadora, dejándose llevar por la capacidad de seducción del G20, de la OCDE y de las personas que los representan. Entonces están en esta cinta transportadora dejándose llevar sin tener opción o sin querer mirar otra opción. Entiendo yo que si se desarrolla un instrumento multilateral y legislación modelo relativa al Pilar 1 y Pilar 2, los países los van a adoptar y en algún momento entrará en vigor y se empezará a implementar.
Pero para que esto suceda, tenemos que ver qué hace Estados Unidos. Entonces, creo yo que lo que hagan los demás países dependerá de si de acá a 2 o 3 años el instrumento multilateral que eventualmente firme Estados Unidos es ratificado por el Congreso, sobre todo por el Senado. Así que veremos, y ese es mi pronóstico. A priori, creo yo que los países siguen haciendo sus deberes y el impacto lo veremos de acá a 5 o 10 años. Bueno, Carlos, fantástico, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar un poco a las preguntas de los asistentes. A ver, ¿el Pilar 1 se aplica solo a empresas altamente digitalizadas o también a otras empresas grandes que tienen en algunos mercados con presencia digital y otros mercados con presencia física? Se aplica a todas. Hace un rato hablé de las 100 empresas multinacionales más grandes. En realidad son aquellas que tienen un nivel de ventas anuales globales superior a 20.000 millones de euros y que a su vez tengan una rentabilidad de más del 10%. Sin importar, porque quienes leyeron el blueprint de hace un año vieron que sí, o eran prestadoras de servicios digitales o negocios destinados a consumidores finales, esos consumer facing businesses. Hoy por hoy, lo que se terminó acordando hace un mes tiene que ver con una propuesta que formuló la administración Biden de Estados Unidos una vez que tomó el gobierno este año. Y dijo, bueno, ya no vamos por estos dos grupos, vamos por todas. Entonces, si dentro de ese umbral que da lugar a 100 empresas multinacionales hay vendedoras de gaseosas o bebidas soda, como le dicen en otra parte del continente, y pagarán por ella. Si hay prestadoras de bienes de business to business, o sea, productos intermedios, y están alcanzados porque le da la rentabilidad y el umbral de ventas, pagarán también, estén o no digitalizados, o brindan o no un servicio digital a un consumidor final. Es indiferente ahora. Hoy por hoy, lo que manda es el nivel de ventas y el margen o el retorno sobre esas ventas. Perfecto. Bueno, ahora creo que un poco ya lo comentaste, pero si querés redondear la idea, ¿cuál es la idea de este nuevo impuesto y en qué se basaron los países participantes para aprobarlo? Bueno, ¿qué hicieron los demás países? Todo lo que diga no va a ser más que en el plano conjetural. Muchos siguieron a la tendencia. Cuando ven que países del G7, del G20 van para un lado y les da un poco de incomodidad hacer el patito que rompe la fila y se va para otro lado. Entonces, salvo esos 7 que mencioné que no adhirieron, el resto, muchos siguieron a la multitud pensando que el resto iba a hacer algo bien por ellos. No sé si tuvieron razón o no, o si el argumento es válido. Otros países contemplaron un montón de cuestiones. El costo político de salirse de la fila, por un lado, los niveles de recaudación por otro, la complejidad a la hora de hacer posible la implementación de esto por otro, y el costo de oportunidad, que era salirme de este esquema e introducir un impuesto propio. Muchas decisiones posiblemente se llevaron a un nivel político donde tal vez pesaba más no ser la oveja negra del rebaño y no distinguirse y simplemente seguir a la multitud. Y otros países claramente se vieron favorecidas por esta tendencia. Hace un rato hablábamos de quién eran los ganadores y perdedores. Bueno, este esquema le viene bien a Estados Unidos en la medida que se acepte tal como puso las condiciones, de que se eliminen los impuestos digitales a todas las empresas, pero solo 100 van a pagar el importe A. Y el importe A va a ser así de chiquitito. Esos países creo yo que se guiaron por eso. En un artículo que escribí hace un rato hablé del gatopardismo de la tributación internacional. Y tiene que ver con esto. Es un gran cambio para que nada cambie. Hace 15 años no había impuesto digital, no había necesidad de hacer esto. Bueno, hoy, 15 años después, vimos un problema y buscamos una solución que nos retrotrae hasta hace 15 años, donde prácticamente nadie paga ningún impuesto, salvo esas 100, y en esas 100 solo pagan esto para dejar conforme a la multitud. De nuevo, ese poquitito que pagan así es aliviado en la jurisdicción de residencia, con lo cual su carga tributaria se mantiene constante. Sí hay un mayor costo de cumplimiento tributario, lo hablamos, y a su vez un mayor costo de administración por parte de los fiscos. Eso sí lo vamos a ver.
En algunos casos veremos si el costo es compensado por la recaudación. Tendríamos que ver ya los números finos para saber eso. Bueno, cerramos con las últimas tres. Lo que vos fuiste muy generoso, me dijiste, María Inés, todo lo que pregunten, yo pregunto. Vos sabés si guarda alguna confidencialidad de algún tema y sabrás decírnoslo. ¿Cuáles son esos 7 países que no adhirieron? No es información pública, es comparar el listado de marco inclusivo con la lista que también es pública de los 132 que se adhirieron. Me sale a la mente Nigeria porque era un acérrimo defensor de los intereses de los países en vía de desarrollo, junto con otros países del G24. Bueno, estos otros países tal vez sucumbieron ante la presión y el único que se mantuvo firme a sus convicciones es Nigeria, así que mi respeto para Nigeria. Irlanda todavía no se sumó, el Pilar 2 le molesta mucho, y creo que Letonia, a nivel de país relevante o del este de Europa, y después, si no me equivoco, Sri Lanka y alguno más. Perú es uno de los que no adhirió el primer día del marco inclusivo, pero en la semana subsiguiente terminó adhiriendo. Pero no recuerdo. Bien, igual esa información es disponible, googlean Acuerdo Global de la OCDE, te van a decir quiénes son los 132 países, y después googlean marco inclusivo miembros y comparan las dos listas, las diferencias son esos 7. Bueno, a ver, preguntan cómo se define renta no rutinaria. Bien, la renta no rutinaria desde un punto de vista teórico es aquella renta extraordinaria que se obtiene como consecuencia de la digitalización, y es aquella renta que no remunera ninguna función, ningún activo, ningún riesgo asumido. Eso en términos de precios de transferencia. Como todo esto es bastante subjetivo, difícil de determinar cuando no hay comparables y demás, se llegó a una simplificación que es todo retorno superior al 10% es no rutinario. Así de simple y tajante. Entonces, es renta no rutinaria toda aquella que exceda una utilidad sobre ventas de al menos 10%. Bueno, y la última, si sigue existiendo la Digital Economic Task Force de Argentina, y a través de qué canales o grupos lleva Argentina sus opiniones. No entiendo la pregunta, pero hay una Digital Task Force, o en realidad es Task Force for Digital Economy, que es un órgano dentro del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Este órgano nació, diría que en el año 2013, cuando el proyecto BEPS, junto con su acción 1, trataba de identificar cuáles eran los desafíos impositivos. Después del proyecto BEPS, al terminar en 2015, no dio ninguna recomendación en materia de impuesto a la renta, sí la dio en materia de IVA. Ese grupo siguió trabajando porque en el año 2017 el G20 dice, mire muchachos, la OCDE, todo muy lindo, me dieron 14 recomendaciones o 13 recomendaciones, un instrumento multilateral, pero hay una acción que no me dieron ninguna recomendación, que es la acción 1, y que es tal vez la principal y el motivo por el cual yo impulsé todo este proyecto dantesco. Por favor, busquemos una solución para el año 2020. Eso fue en 2017. Bueno, quien identificó las posibles soluciones fue la Task Force on Digital Economy de este Comité de Asuntos Fiscales. Como todo órgano subsidiario del Comité de Asuntos Fiscales, tenía un representante nacional, un funcionario del gobierno. Desde el año 2015-16, Argentina tiene su delegación, que en su momento eran funcionarios de la FIP, otros eran funcionarios del Ministerio de Economía, y más allá de los nombres que han pasado, siguen estando esos nombres, siguen estando los otros funcionarios con las mismas funciones, llevando a cabo esa representación. No sé si con esto respondo a la pregunta. Si hay otra Task Force de Digital Economy a nivel comunidad de negocios que les lleva, en todo caso, comentarios a la OCDE desde el lado del sector privado, no lo sé. Sé que hay un grupo que trata de consolidar esto a nivel global, pero lo manejan los privados y esa información la debo, no la tengo. Bueno, bárbaro, Carlos. Bueno, y si me permitís una última, ¿a quién le correspondería a nivel global velar por el cumplimiento? A todos. Es decir, a priori hay dos compromisos.
Pilar 1, estas nuevas reglas de anexo y de atribución de renta y el impuesto en las jurisdicciones de mercado, van a velar por el correcto cumplimiento a aquellos países que adhieran. Y vamos de nuevo, arrancamos la carrera con 132 países, arrancaron 139. Al acuerdo de la semana de hace un mes llegaron 132. Veremos cuántos de esos 132 introducen legislación interna para generar la obligación tributaria. ¿Cuántos de esos países firman el instrumento multilateral donde se plasma la obligación de que el impuesto va a ser conforme al importe A y toda la infraestructura alrededor de esto? ¿Cuántos, después de firmado, cuántos lo ratifican? ¿Para cuántos entra en vigor? Ahí seguramente en el camino van a ir quedando unas cuantas jurisdicciones. Ahora, para las que les entró en vigor esta obligación, sean 132 o tan solo 15, van a ser ellas 15, pues son las obligadas. Entonces, las administraciones tributarias van a velar porque las multinacionales cumplan con las obligaciones y a su vez, entre esas administraciones tributarias van a velar por la correcta aplicación. Hace un rato hablaba de un mecanismo de certeza tributaria. Esto es algo similar a una declaración anticipada de precios. Bueno, esto es lo mismo. Un APA a nivel importe A, donde la multinacional, a través de la jurisdicción, de la entidad controlante o alguna otra que ésta designe, presenta la declaración jurada por todo el grupo ante la entidad, ante el fisco donde resida esa entidad. Ese fisco lo va a analizar, va a decir está bien, está mal, tengo dudas, lo llevo al resto de mis países participantes, se va a crear un panel de revisión, con los 15 no creo, va a haber una representación de unos 7, 8 delegados, recién hablaba de la Tax on Digital Economy, y bueno, esto será el panel de revisión del importe A, y tendrá un delegado por cada país. Bueno, 7 de ellos van a ver la declaración jurada de esta empresa, otros 7 van a ver de esta otra, y así. Y entre ellos llegaron a una conclusión, o convalidan lo que dijo la multinacional, o proponen un ajuste. Si el ajuste es aceptado por la multinacional, listo, esa es la obligación en cada país y lo pagará. Y después se verá si se cumple con ese pago o no, mediante los mecanismos de la ley interna de cada país. Si se discute lo que propone el panel de revisión, bueno, se somete a la arbitrariedad de cada país. No hay acuerdo, como si no hubiese ningún acuerdo anticipado de precios. No hay acuerdo, cada país aplica lo que quiere y después se discutirá internamente. Si hay algún conflicto de intereses, puede que dé lugar a un acuerdo mutuo, a un procedimiento de acuerdo mutuo en el marco de un convenio, si es que hay un convenio entre los países involucrados, después se verá. Pero a priori quienes velan por el cumplimiento de esto son los fiscos de cada uno de los países que implementen esto. Respecto del Pilar 2, lo mismo, con la diferencia de que al Pilar 2 van a adherir muchos menos países, porque muchos no se van a ver beneficiados y otros directamente están en contra. No me imagino un país de bajo nula tributación que a su vez quiera aplicar esto para recaudar lo que antes decidió no someter a imposición. Por ende, Pilar 2 va a tener un ámbito de aplicación más reducido, entonces los obligados a velar por el cumplimiento de esto van a ser cada vez menos administraciones tributarias. Buenísimo, muchas gracias, Carlos, muchas gracias por todo lo que nos compartiste, por tu generosidad en este tiempo que nos brindaste, por todos los que nos acompañaron. Comentarles que, bueno, Carlos es parte también del curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, como grandes profesionales a nivel local y extranjero también que nos acompañan, y otro curso vinculado con esta problemática que tratamos hoy es el curso de resolución de conflictos y arbitraje tributario, que los empezamos en septiembre y octubre. Así que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y a todas que nos acompañaron, y los invitamos a que nos sigan. Les va a llegar el correo electrónico con el link de acceso a la grabación de esta masterclass, y nos seguimos encontrando en nuevas actividades académicas. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ustedes por el lugar, por darme la oportunidad de conversar sobre esto, que si bien es muy actual, a nivel internacional ha habido varios seminarios, foros, artículos periodísticos, pero acá a nivel local es muy poca la difusión que se le ha dado a esto, así que me parece fantástica esta plataforma para lanzar la cuestión, y bueno, vemos qué receptividad tuvo y el interés que pueda despertar, así que bienvenidos todo tipo de comentarios. Mi correo, seguramente si lo quieren preguntar para hacer alguna duda, va a estar a disposición y podré charlar con ustedes lo que consideren. Así que muchas gracias de nuevo y espero verlos pronto.
Muchas gracias, Carlos. Seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.